Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto, y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Este milagro maravilloso de Cristo se realiza de un modo un tanto inesperado y, como siempre, bastante improvisado. A Jesús le llegan las personas con enfermedades y Él está siempre disponible para sanarlos. Cuando se encuentra fortuitamente con un endemoniado, lo libera. Y en esta ocasión pasa algo extraordinario, puesto que Jesús, como ser humano, Dios verdadero, pero como hombre verdadero también, necesita descanso y quería estar en un lugar desierto para estar a solas, junto con sus apóstoles. Sin embargo, la gente lo siguió y cuando él llega, desembarcando a su destino, se encuentra con una gran multitud. En vez de sentir impotencia o de reprimir porque no puede lograr su objetivo humano, él se llena de compasión y de misericordia y empieza a atender a toda esa multitud, predicándoles la palabra, suministrando todo tipo de consuelos, ayudas, sonrisas, sabiduría, consejos, además sanando a los enfermos, como siempre. Y después de una larga jornada, los discípulos, que también estaban seguramente cansados y con el ánimo de haber tenido un día diferente, piden a Jesús que despida a la gente para que se vayan a alimentar y para que ellos mismos puedan tener su momento de almuerzo o de comida, porque ya era la hora, ¿no es cierto?, de comer. Pero Jesús dice algo impresionante: no es necesario que ellos se vayan, ustedes denles de comer. Y los apóstoles se sorprenden porque ellos, con mucha hambre, apenas tenían estos 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice: tráigame eso. Es todo lo que Jesús necesitaba, que a pesar de esa hambre, ellos se sumaran a la voluntad de Jesús de entregarse por el pueblo, de ayudar a los más necesitados, de ponerse en la situación de aquellos que sufren, de pensar en los demás antes que en el propio individualismo o en el propio partido, en la propia parcela, que es algo tan común entre nosotros. Es un llamado permanente a vivir la misericordia. Denles ustedes mismos de comer. Ayuden a ustedes a las personas, sanen a las personas, bautícenlos, enséñenles, evangelicen, expulsen demonios en mi nombre. Todo eso es lo que Jesús pide a la iglesia. Por supuesto que la primera llamada es evangelizar. En el tiempo de la pandemia, en el año 2020, 2021, muchas parroquias y diócesis se dedicaron a repartir cajas de alimentos, a hacer ollas comunes, pensando que esa era la necesidad principal,
Y no, el Estado suplió muy bien esa necesidad, entregando recursos económicos y entregando todo tipo de ayuda en ese sentido. Lamentablemente, muchas iglesias se cerraron, muchas parroquias, muchas diócesis dieron la orden de no celebrar la misa para cuidarse de la salud física. Pero probablemente la voluntad de Jesús era otra. Denles ustedes mismos de comer no significaba en ese momento solo dar alimento corporal, sino principalmente aquello que se decía antes en la oración del Padre Nuestro. Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie. Danos hoy el pan nuestro supersubstancial, que no es solo el pan cotidiano, sino el pan de la palabra y sobre todo el pan de la Eucaristía. ¿Qué podemos hacer sin Jesús? Denles ustedes mismos de comer, dirigido a los apóstoles, a los sacerdotes, hoy a los obispos, al Papa, es no dejen al pueblo de Dios sin la Eucaristía. Denles de comer mi carne, de beber mi sangre, transmitan mi doctrina, mi enseñanza. No dejen al pueblo como ovejas sin pastor. Es una orden de Jesús. Pidamos entonces para que muchos pastores, muchos sacerdotes, muchos obispos podamos escuchar esta voz de Jesús y seamos obedientes, porque el Señor solo pide nuestra buena voluntad y Él hace todo. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el único pastor, el único y verdadero sacerdote, la única víctima, el único altar del sacrificio. Él es el sacrificio mismo, el cordero inmolado por el bien de la iglesia, para que a nadie le falte salud, a nadie le falte consuelo, a nadie le falte perdón, a nadie le falte el alimento, el material y el espiritual. Pero para eso es necesario que los agentes pastorales, principalmente los que estamos en la cabeza de la iglesia representando a Cristo, es decir, el clero, sacerdotes, obispos y diáconos, hagamos caso a Cristo. Demos nosotros de comer al pueblo. No dejemos a la comunidad sin su alimento. Atendamos sus necesidades. Y aunque los recursos sean pocos, y aunque el mundo se ría de nosotros, aunque estemos muy debilitados, aunque estemos desanimados incluso, confiemos en el Señor y sigamos actuando en su nombre, porque Él va a hacer maravillas, milagros, como aquí donde comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 canastos llenos, como diciendo, mis 12 apóstoles, mis 12 columnas de la iglesia, siempre tendrán pan en abundancia para repartir. Basta que tengan fe y sean obedientes a mi palabra. Por eso, hagamos el empeño en este mes de agosto que comienza, de rezar por las vocaciones, especialmente de los sacerdotes, para que podamos ser fieles a la orden de Jesús y estemos realmente al servicio de su pueblo y podamos perseverar en esta llamada a un servicio constante.